Hola, buenas tardes. Quiero saber si me están escuchando, por favor. Buenas tardes, doctora. Sí se escucha. Buenas tardes. ¿Será que alguien me puede decir si me está escuchando, por favor? Buenas tardes, doctora. ¿Se ¿Y escucha? por qué no contestan si están escuchando, chicos? Uno está bregando aquí con la computadora y ustedes no me dicen nada. Por favor, les ruego un poquito que nos den una mano también, porque ustedes saben cómo es presentar con computadora y ahorita la verdad es que está fallando un poco la mía. He llevado para instalar el antivirus y nada, renegando. No les escucho a ustedes. ¿Ustedes me están hablando? No los escucho, ya. Pero gracias, por lo menos puedo leer sus mensajes. Voy a tener que llevar de nuevo la compu a que me la revise. Ya, mil gracias. Bueno, básicamente, no sé si lo están viendo esto como una pantalla completa o como una ventana. Lo que pasa es que Google Meet no me ha admitido dar como pantalla completa, pero el otro día con el Zoom nos hemos quedado colgados, entonces por eso he permitido, dicho, mejor haremos por Google Meet. Por favor, quisiera que me digan si están viendo la presentación. ¿Y cómo lo ven? Si lo están viendo en pantalla completa o solamente como una ventana. Ah, ya, perfecto. Se ve la presentación solamente como una ventana. Ya les agradezco un montón, de verdad. Bueno, yo les voy a pasar de todas maneras las diapositivas, ¿ya? Están grabadas las diapositivas, o sea que no hay problema, van a tener la opción de volver a escuchar la clase ya grabada. Yo la tenía así, la presentación grabada, pero bueno, la doctora Montesinos nos pidió que presentáramos de manera presencial. Para comenzar a hablar de que la tosferina o coqueluche es básicamente un síndrome, ¿no? Es una patología que es considerada un síndrome hoy en día porque tiene varios componentes. Estamos hablando de un paciente que va a venir con accesos de tos de más de 15 días de evolución en muchos de los casos. Y la característica importante de la tosferina es que tiene una tos quintosa, en quintas, es decir, que hay golpes de tos que va a terminar en un estridor que se llama gallo inspiratorio. Entonces tenemos que hablar de varias patologías que van a ir a constituir lo que es el síndrome coqueluchoso. ¿Qué quiere decir eso? El síndrome coqueluchoso. Estamos hablando de que este síndrome puede estar presente no solamente en la bordetella pertussis, sino también, a ver, quiero presentarles así. ¿Lo ven? ¿Están viendo? Por favor, avísenme si están viendo lo que les estoy presentando. Ya, súper, gracias. Ya, entonces estamos hablando del síndrome coqueluchoso, que puede ser que no esté producido solamente por la bordetella pertussis, sino también por la bordetella parapertussis y por muchos virus, el adenovirus, el paramyxovirus, hay varios virus que pueden producir un síndrome coqueluchoso. ¿Por qué le llamamos síndrome coqueluchoso? Lo que les decía hace rato, es característica la tos que viene en quintas con el gallo inspiratorio al final. Por ejemplo, la clamidia trachomatis, la clamidia neumonía, el micoplasma, que son gérmenes atípicos, también nos pueden dar un síndrome coqueluchoso. Pero cuando hablamos de coqueluche, estamos hablando principalmente de la bordetella pertussis. Eso que les quede claro. Por favor, si tienen preguntas, pueden mandarme sus mensajes y voy a ir aclarando lo que ustedes me pidan, ¿ya? A ver, la siguiente. Ay, Jesús María José. Esta cosa me está haciendo renegar. A ver. Ya. Entonces, el cuadro clínico que simula las manifestaciones respiratorias de coqueluche y de corta evolución sin efectos sistémicos, habíamos dicho que puede ser producido igual por virus respiratorio sincitial, por el adenovirus, la clamidia trachomatis, entre otros, ¿ya? La coqueluche o tosferina es una infección bacteriana aguda de las vías respiratorias causada por bordetella pertussis. Y lo que es característico es esta tos violenta, por eso se llama tosferina, ¿no? Ferina quiere decir de fiera, tos,
es una tos violenta, espasmódica, donde va a agitar al paciente entero y vamos a ver un compromiso del estado general como el que estamos viendo en la foto, donde vemos que el paciente se ahoga con la tos y no puede inspirar. O sea, la tos está tan violenta que no permite que el paciente pueda inspirar, que tenga un periodo inspiratorio entre un acceso de tos y otro. La Bordetella pertussis es un Coccobacillus gram negativo aerobio, es un patógeno exclusivo del ser humano, no sobrevive tiempos prolongados en el ambiente. Ojo que antes era mucho más grave esta enfermedad, hoy en día gracias al uso de antibióticos podemos controlarlo, además que tenemos esquemas de tratamiento antibiótico, especialmente para pacientes que han estado en contacto con el caso inicial. ¿Cuáles son los factores de virulencia de la bacteria? La presencia de adenalato ciclasa, toxina pertúsica, hemaglutinina filamentosa, la pertactina, la citotoxina traqueal y la toxina dermonecrótica. Estamos hablando que es más frecuente en epidemias, en forma de epidemias, cada 4 o 5 años más o menos se presenta la enfermedad y es más frecuente en invierno y en primavera. Se contagia obviamente a través de las gotitas de flujo de una persona a la otra y la vacunación modifica el comportamiento de la enfermedad. La enfermedad es exclusiva del ser humano y es más grave en niños pequeños, especialmente en lactantes. En la patogenia suele no ocurrir una bacteremia, hay una hiperplasia linfoide peribronquial, necrosis e infiltración de los leucocitos en los bronquios, en la tráquea y en la laringe, lo que contribuye al desarrollo de peribronquiolitis, atelectasia y enfisema. Aquí en esta diapositiva estamos viendo básicamente cómo las bacterias van a ir a través de la vía aérea, se van a contagiar de una persona a la otra y estamos viendo cómo penetran y se multiplican en la rinonasofaringe, van a descender por lo que son las vías aéreas, se van a volver a multiplicar hasta penetrar a los bronquios y a los bronquiolos. Va a paralizar los cilios de la mucosa de la garganta y se expande por tráquea y pulmones. En los pulmones la bacteria libera una toxina que mata las células epiteliales y que se propaga por el cuerpo. Lo mismo estamos viendo acá, la parálisis mucociliar, ¿verdad? Si hay una parálisis de los cilios, obviamente hay una éstasis del moco con acumulación y puede sobreinfectarse, no se olviden eso. Entonces, estamos viendo que se forma un pool para la multiplicación de las bacterias a nivel de las vías respiratorias. El cuadro clínico es muy interesante porque el periodo de incubación puede ir de 7 a 10 días. La fase catarral, que es inespecífica, se caracteriza básicamente por signos y síntomas muy parecidos a los del resfrío común, con rinorrea, coriza, puede haber estornudos, tos, va a durar 1 a 2 semanas. La fase paroxística aparece recién de la 2ª a la 6ª semanas de evolución de la enfermedad. Entonces, por lo general, ustedes van a ver que acuden pacientes por persistencia de la tos mayor a 2 semanas. Y, como les digo, que viene en accesos o quintas. La fase de convalecencia va a durar 1 a 2 semanas. El periodo de contagiosidad va desde la fase catarral, que hemos hablado acá, que es inespecífica, hasta las 2 primeras semanas de la fase paroxística. La coqueluche. La coqueluche caracterizada por una tos quintosa, cianotizante, emetizante y convulsivante. Lo importante es que la coqueluche va a venir en accesos y va a producir una cianosis en el paciente debido a que el paciente no tiene el tiempo necesario para poder inhalar. Es emetizante porque va a producir vómitos en el paciente y es convulsivante porque se produce una hipoxia en el cerebro de estos bebés, especialmente mientras más pequeñito es el bebé, mayor riesgo tiene de convulsiones. Se produce abundante moco responsable de la obstrucción de las vías aéreas. En cuanto a las manifestaciones clínicas, la incubación varía de 3 a 12 días. El estadio catarral de 1 a 2 semanas, como les había dicho, es insidioso, con síntomas inespecíficos, congestión nasal, rinorrea, febrícula, epífora e inyección conjuntival.
El estadio paroxístico que dura 2 a 4 semanas, ¿ya? Y quisiera que vean este video, solo que estoy ahorita un poco atrapallada, como les digo, con la computadora, pero yo quisiera que escuchen el audio de este video. No sé si lo están escuchando. Como ven, aquí el bebé se agita con la tos, por eso se llama tos convulsa, porque puede producir convulsiones en el paciente. Y ustedes van a ver un estado agitado en el paciente que necesita inhalar nuevamente y no tiene tiempo para inhalar. Ahí los papás están tratando de calmar al paciente, pero no están pudiendo, obviamente. El estadio paroxístico que dura 2 a 4 semanas, la tos es seca, intermitente, irritativa. La barbilla y la cavidad torácica están hiperextendidas, la lengua en protrusión máxima, los ojos están saltones, coloración facial purpúrea. Quisiera que me digan, por favor, si están viendo bien la pantalla. No tengo cómo interactuar con ustedes. Espero que estén viendo toda la presentación. Qué grave este señor, cómo me ha arreglado tan mal la computadora. Ay, Dios. Mira. Bueno, seguimos. El estadio de convalecencia dura más o menos 2 o más semanas. Hay una resolución gradual de los síntomas. Tos, el número, la intensidad y la frecuencia disminuye progresivamente. Aquí estamos viendo un niño con los ojos completamente equimóticos. Estamos viendo que el paciente está con los ojos equimóticos, que está completamente ensangrentada los ojitos, o sea, tiene una hemorragia subconjuntival. Por favor, entra con tu Wi-Fi. Aquí estamos viendo en una escala más o menos entre 7 y 20 días, más o menos entre la primera y la segunda semana, estamos viendo cómo los síntomas son la tos. En la segunda, sexta semana estamos viendo la rinorrea, estornudos, fiebre. La segunda, cuarta semana estamos viendo cómo va a ir decreciendo la intensidad de los síntomas hasta desaparecer completamente en el tiempo. Los criterios diagnósticos de la tos ferina va a ser básicamente la tos, como les había dicho, en forma convulsa, que es acompañada de vómitos, tos emetizante, con dificultad respiratoria, el gallito o silbido expiratorio, la cianosis, el estridor, y pueden haber periodos de apnea en los niños más pequeños. Se realiza aislamiento en los pacientes que han estado en contacto, con otros pacientes que han dado positivo. Es decir, que el contacto intradomiciliario es lo más importante en la tos ferina. Habría que hacer un bloqueo epidemiológico y administrar antibióticos a los pacientes que han estado en contacto con el primer caso, ¿ya? En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico básicamente se hace de manera clínica. Dile a la cosita, por favor, necesito urgente. El diagnóstico es clínico, la tos característica, tos paroxística. Epidemiológico, hay que investigar si hay falta de vacunas, si es que tiene vacunas o no tienen vacunas los que están en la casa. Hay que ver el carnet. La presencia en el laboratorio de una leucocitosis con una linfocitosis es importante. En el cultivo, la secreción nasofaringea, aislamiento de Bordetella pertussis mediante cultivo es muy importante para hacer el diagnóstico. También se puede hacer el diagnóstico serológico tomando una muestra de la rinonasofaringe, y el diagnóstico radiológico vamos a buscar infiltrados periliares con la presencia del corazón velludo. El examen físico, no hay signos de enfermedad de vías respiratorias inferiores, hemorragias conjuntivales, petequias en la mitad superior del cuerpo. Y la radiografía, estamos viendo el famoso corazón velloso, ¿verdad?
Y en el tratamiento, básicamente lo que vamos a necesitar es un macrólido. Vamos a utilizar la acitromicina o la eritromicina para hacer el tratamiento. En aquellos pacientes en los que no se puede administrar ni la acitromicina ni la eritromicina, se puede utilizar el cotrimoxazol. Básicamente esto es lo más importante en esta enfermedad. No se olviden que pueden haber complicaciones y pueden haber factores asociados a severidad, como por ejemplo los niños pretérmino, los menores de 3 meses, la ausencia de inmunizaciones, comorbilidades asociadas. Por favor, les ruego que me hagan las preguntas de manera escrita para que pueda ayudarlos y poder salvar sus inquietudes. Gracias. Podemos interactuar. Oh my God. Ay, sí. Chicos, ¿pueden hacer preguntas, por favor, por esta vía? ¿Me están escuchando? Ya, la dosis de los macrólidos. Creo que voy a tener que apagar mi computadora un segundito, por favor. Ya, gracias a Dios. Bueno, van a disculpar los inconvenientes, realmente es un lío esto de las computadoras. La dosis de los macrólidos varía. No se olviden que esta patología es propia principalmente de los lactantes y de los niños menores de 4 años, pero eso no implica que los adultos, por ejemplo, los adultos no enfermen. Existen muchos adultos que se niegan a la vacunación. Entonces, ¿qué pasa con estos adultos? Que van a enfermar la enfermedad, ¿ya? Hoy en día hay muchos adultos y adolescentes que recaen con esta enfermedad debido a la gravedad y a la patogenicidad de las bacterias y al hecho de no tener vacunas. El tratamiento antibiótico va a variar. Por ejemplo, con la citromicina puede ser de 5 días en la duración del tratamiento, con la claritromicina hasta los 7 días, igual con la eritromicina. Antes se hacía el tratamiento de 7 a 14 días e incluso en alguna literatura decía hasta 21 días de tratamiento. Pero hoy en día hacemos el tratamiento, como les decía, con la citromicina de 5 a 7 días y con la claritromicina hasta 7 días. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Alguna otra pregunta? La dosis. La dosis varía. La claritromicina, lo que tienen que hacer es que varía un antibiótico al otro, varía, ¿no? La claritromicina se utiliza, por ejemplo, de 7 a 12.5 miligramos kilo peso dosis, ¿no? No sé si les han enseñado ya cómo tienen que hacer la dosificación. Todas las dosis son por kilo de peso. Esto es lo que les mostraba ahora y les estaba diciendo, por favor, esto es lo importante. Quisiera remarcar un poco. Esto es el corazón velloso, que es muy característico de esta patología. Al centro están viendo ustedes el corazón con este reforzamiento parailiar en forma de ramas. A esto es a lo que se llama el corazón velloso y es muy característico de esta patología. Ahora, otra cosa que es importante hacerles recuerdo, y se los digo porque, bueno, no va a ser pregunta de examen, pero tienen que saberlo, es importante la leucocitosis con la neutrofilia y la leucocitosis, ¿ya? Ahora, respecto a los antibióticos acá, la claritromicina, la eritromicina y la sulfa, o sea, el cotrimoxazol es como opción para los pacientes que tienen resistencia a la claritro y a la eritromicina, y para aquellos pacientes que también que no toleran los antibióticos. Aquí están las respectivas dosis, la eritromicina de 40 a 50 miligramos kilogramo día, se divide básicamente en 3 dosis, y la claritromicina que se administra cada 12 horas, 7.5 miligramos kilo peso dosis, en 2 dosis, como les digo. El cotrimoxazol se dosifica a 40 miligramos por kilo de peso y se divide en 2 dosis y se administra por 7 días.
Aquí les puse un cuadrito que también les puede servir. De todas maneras, como les dije, les voy a pasar la clase que está grabada, que ustedes pueden repasar. ¿Alguna otra pregunta? Ya he respondido la pregunta de las dosis. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Sí, esta enfermedad se considera como una enfermedad reemergente. ¿Por qué se considera una enfermedad reemergente? Eso es importante que lo sepan. Primero, debido a que la gente no se vacuna, no toma la importancia de la vacuna. Segundo, la vacuna tiene un efecto decreciente en el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que la inmunicidad que te da esta vacuna no es definitiva. Igual que la enfermedad no te produce una inmunidad definitiva. Es decir, que una persona que se ha enfermado antes con tosferina puede volver a infectarse. Y eso es importante que lo recuerden, porque hay muchas patologías donde uno se enferma una vez en la vida y quedas con inmunidad de por vida. En la tosferina no. O sea, uno enferma y puede volver a enfermar nuevamente con tosferina dependiendo de cómo está tu sistema inmunológico, si has recibido las vacunas y el periodo, estación del año, todas estas cosas influyen para que vuelvan a enfermar. ¿Alguna otra pregunta? Ya, el gallo se debe al edema que se produce en las vías respiratorias. El paso del aire se produce a través de un canal que vendría a ser las vías respiratorias, que está casi obstruido, está muy edematizado y el lumen está disminuido. Es por eso que se produce el gallo y generalmente es inspiratorio. Como les dije, la tos es quintosa. Como están viendo ahorita mi pantalla, prefiero volver a compartirles el video. ¿Por qué? Porque en el video, no sé si lo escucharon cuando les presenté por computadora, pero me interesaba mucho que vean este video. Aquí es donde se ve el gallo. A ver. Aquí está. Escuchen el gallo inspiratorio. Fíjense la tos. Dense cuenta que el cuadro es dramático, ¿ya? Porque no permite que el niño pueda inspirar. El niño se ahoga en la tos y en las secreciones y queda ahogado en esa sensación de asfixia durante un buen rato. Y es por eso que se produce un aumento en la presión intracraneana y se producen hemorragias subaracnoideas debido al estallido de los vasos sanguíneos por un aumento en la presión intracraneana. Entonces, por esa razón es que esta patología es tan peligrosa, especialmente en los niños recién nacidos. En los niños recién nacidos puede llegar a ser mortal. En niños lactantes, la enfermedad en sí puede tardar hasta 3 semanas en haber una mejoría, con una limitación en la cantidad de leche que pueden ustedes administrar al paciente. Por eso les digo que esta enfermedad es bien feíta, cuando no se ha hecho la vacunación y no se ha hecho el bloqueo epidemiológico alrededor de la persona que está enferma. ¿Alguna otra pregunta? La profilaxis post-exposición se debe dar también en los adultos. Razón, si ese adulto está expuesto y resulta que no ha recibido la vacuna, además les estoy diciendo que estas vacunas disminuye su efectividad a medida que va pasando el tiempo. Si esta persona no tiene una buena defensa, o sea, no tiene una buena inmunidad, no se va a poder defender contra la enfermedad. Entonces hay un riesgo de que ese adulto se enferme y
se infecte, ¿verdad? Por el periodo de incubación tan variable de 7 a 10 días, ustedes van a tener que esperar a 10 días para ver si ese paciente está enfermo o no. Pero mientras tanto, digamos que sí está incubando la enfermedad, ya comienza a ser contagioso a partir del segundo día. Entonces no podemos arriesgarnos a que esa persona adulta desarrolle la enfermedad y la vaya diseminando por todo su entorno social. Por eso es que es importante la profilaxis en los contactos. ¿Alguna otra pregunta? Yo quiero decirles algo más. Esta enfermedad no es de fácil diagnóstico, o sea, ustedes van a tener la sospecha clínica cuando el paciente comience a contarles cómo se ha presentado. Pero han escuchado la característica de esa tos con el gallo inspiratorio y esa dificultad para respirar. Eso probablemente les haga sospechar, pero eso ya va a ser cuando la enfermedad esté francamente instaurada. Entonces, ustedes van a hacer el diagnóstico, 1, por sospecha clínica, 2, van a hacer el diagnóstico por el laboratorio, 3, por la radiografía, y 4, van a tener que hacer un cultivo. Pero hasta que le den el resultado a ustedes del cultivo, igual tienen que hacer el tratamiento. Entonces es importante que ustedes hagan un buen manejo. Primero, hacer un diagnóstico acertado de manera temprana en ser posible. Y segundo, hacer el tratamiento de manera adecuada. ¿Tienen alguna otra pregunta, por favor? Bueno, si no hay más preguntas, yo les agradezco. De todas maneras, les voy a pasar las diapositivas. Ya les pasé a mi grupo de práctica. Por favor, les voy a reenviar en el grupo para que ustedes puedan ver nuevamente el video y puedan repasar algunos conceptos. Gracias, les agradezco mucho.